Voy a empezar por don Juan Jesús Gestal Otero, que es profesor emérito de la Universidad de Santiago de Compostela, de la Facultad de Medicina. El currículum es muy extenso y solamente voy a decir dos cosas. Actualmente desempeña la dirección de la Cátedra de Hidrología Médica, Universidad de Santiago de Compostela, Asociación de Balnearios. A mi izquierda, tengo a don Antonio Freire, que es médico hidrólogo, director de los balnearios Ibéric, que son el de Aguasantas y el de Guitiriz, en las provincias de Lugo. Doña Rosa Meijide, la doctora Rosa Meijide, médico y hidróloga también, es profesora de la Universidad de La Coruña, profesora catedrática de Hidrología Médica y también ocupa el sillón de Hidrología Médica en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia. Y por último lugar, a don Jesús Figueroa Rodríguez, que es jefe del Servicio de Rehabilitación del Hospital Clínico Universitario de Santiago y profesor asociado también. Vamos a dar comienzo un poco por hacer un resumen o un esquema de lo que vamos a hablar. En termalismo vamos a hacer una apuesta un poco por la prevención. El doctor Otero nos va a hablar del envejecimiento activo y la doctora Rosa Meijide nos va a hablar de un trabajo que se ha hecho en este último año sobre cómo ha afectado el termalismo, los usuarios que han ido a los balnearios en la incidencia y en la morbilidad del COVID-19, en la pandemia, y en una actuación del termalismo después podríamos estar en el trabajo del COVID persistente, que es el tema del doctor Antonio Freire, o de la rehabilitación de las patologías neurológicas, que es de lo que nos va a hablar el doctor Figueroa. Cuando quiera, empezamos. Buenas tardes. Yo voy a hablar del termalismo y el envejecimiento saludable. Un poco la historia que yo voy a contar comienza en el último cuarto del siglo XIX con los descubrimientos microbiológicos que van a permitir el desarrollo de la epidemiología frente a las enfermedades transmisibles y la adopción de medidas. No se me oye. ¿No se me oye por aquí? Este no funciona, entonces ¿para qué me lo pone? ¿Se me oye bien? Se me oye bien, vale. ¿Y esto para qué me lo han puesto? El mío dio fallos, vale. ¿A qué se no funciona? Esos avances, esos descubrimientos microbiológicos van a permitir desarrollar la epidemiología frente a las enfermedades transmisibles, la adopción de medidas de prevención con base científica, lo que junto con el desarrollo socioeconómico va a disminuir la incidencia de las enfermedades infecciosas, las enfermedades transmisibles. Para tener una idea, a mediados del siglo XIX, las estadísticas de Inglaterra y Gales, el 35 al 40% de las muertes se debían a enfermedades infecciosas. El siglo XX comienza con las luchas sanitarias frente a estas enfermedades. Se piensa que es posible terminar con ellas, saneando, vacunando y aislando, lo que junto con los avances médicos y tecnológicos, el desarrollo socioeconómico, la mejora de las condiciones de vida, la educación, la alimentación y el acceso a los servicios sanitarios, va a producir un aumento importante de la esperanza de vida. Y ahí vemos la evolución de la esperanza de vida al nacer en España desde 1900 hasta los últimos datos, que son del 2022. Y vemos cómo en las primeras décadas del siglo XX va a disminuir la mortalidad en los más jóvenes y esto va a dar lugar
a que se produzca un incremento rápido de la esperanza de vida al nacer y que la diferencia entre la esperanza de vida al nacer de las mujeres y de los hombres sea mucho más a favor de las mujeres. Y ya en las últimas décadas va a producirse un aumento de la longevidad en los mayores de 60 años y la esperanza de vida va a seguir creciendo, pero ya no a esa velocidad. Si vemos en la esperanza de vida de las personas de 65 años en España, vemos cómo en el cuadro de la derecha, según se mira, vemos cómo hay una diferencia de 4 años a favor de las mujeres en cuanto a la esperanza de vida. Y vemos ahí cuáles son los datos de la esperanza de vida a los 65 años, 23,4 años en el caso de las mujeres y 19,1 años en el caso de los hombres. Pero que las mujeres que no se alegren mucho, porque efectivamente tienen una mayor esperanza de vida. Pero esperen a lo que les voy a decir. Esa mayor esperanza de vida pues hace que haya más enfermedades crónicas, que haya más discapacidades. Y entonces ya lo que nos interesa ya no es la esperanza de vida, nos interesa la esperanza de vida saludable, el poder vivir años. ¿Cuántos años vamos a vivir disfrutando de una buena salud en ausencia de limitaciones funcionales o de discapacidad? Y ahí vemos que al nacer en las mujeres y en los hombres pues es similar. Y vemos luego que también a los 65 años muestra algo similar. Pero el mayor número de años de esperanza de vida de las mujeres a todas las edades va asociado a peores condiciones de salud que los hombres. Lo vemos ahí en esos porcentajes de los cuadros inferiores. Pero el crecimiento de la esperanza de vida no es ilimitado, no, llegará un momento que nos tenemos que marchar, que tenemos que dejar esta vida tan agradable si es en un balneario. Bueno, hay un límite límite potencial de la vida humana. Efectivamente, el promedio máximo de vida potencial actualmente se fija en torno a los 85 años. El límite máximo de vida está en los 111 años. Bueno, ahora si vemos, por ejemplo, el tema de los centenarios en el mundo, en 1990 había unos 92.000, en el 2021 más de 621.000, el 0,008% de la población mundial. Se estima que en el 30 habrá más de 1 millón y en el 50, que yo ya no lo veré, habrá pues unos 3,7 millones de centenarios. Pero hay también los supercentenarios, aquellos que tienen más 110 o más años. Y vemos también cómo ha aumentado de 60 a 70 en 2010 a 150 en 2017. En 2022 la persona más vieja del mundo era Lucille Randon, una monja francesa conocida como Sor André, que vivió 118 años. Bueno, hace nada, el 11 de este mes, falleció Silveria Martín, con 114 años, que era la mujer más longeva de España desde agosto, cuando había fallecido María Braini, con 117 años. ¿A dónde le tengo que dar? Dale ahí. Sí. Eso nunca. En España, Eso no falla. En España, el 20,1% de la población es mayor de 65 años. De la salud tenemos dos visiones. Una visión que es la salud como un equilibrio, mantenernos en equilibrio, no teniendo enfermedades. Las medidas de prevención nos van a ayudar a eso, todas las medidas de prevención. Y tenemos otra salud que podemos decir capacidad para poder responder a las agresiones que el ambiente nos pueda provocar. Eso es la capacidad de responder. ¿Y cómo conseguir esta salud de capacidad de responder? Pues mediante la promoción de la salud, algo que va a desarrollarse el concepto y todo esto pues de mediados del siglo pasado en adelante.
En ese continuo, en el continuo salud-enfermedad, el evitar la enfermedad, las medidas de prevención van del lado de la enfermedad y el aumentar la capacidad para vivir van del lado de la salud. La promoción de la salud comprende actividades saludables que aumentan la capacidad de respuesta ante las enfermedades y peligros ambientales. Bueno, para darles una idea, si yo fumase, pues mi capacidad respiratoria y mi capacidad de respuesta cardiocirculatoria sería peor que si no fumo. Si yo estuviera un poco más delgado, aún estaría mejor. Me movería mucho mejor. Pero si estuviera mucho más gordo, la situación sería peor. Pues eso, el estar en condiciones de poder responder a los peligros ambientales. En 1980 se formuló una hipótesis, la hipótesis de la comprensión de la morbilidad. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues si nosotros retrasamos la pérdida de autonomía y la fragilidad que vienen con la vejez, las vamos retrasando, dado que es imposible aumentar la vida media potencial, la vida media máxima potencial, pues la morbilidad va a quedar apretada, va a quedar cada vez más comprimida, va a producirse cuando estamos más cerca de nuestro final biológico y, por tanto, tendremos menos discapacidad. Esto es un concepto, tiene algunas pegas, pero este es un concepto muy interesante. Y esto permite hablar de algo, de que tenemos y que podemos cambiar la visión del envejecimiento, de que deje de ser el envejecimiento enfermedades crónicas, fragilidad y dependencia, y que podamos hablar del envejecimiento activo. Esto es como se empezó a hablar en 1999, hoy se habla de envejecimiento saludable, que es mantener esa capacidad funcional, favorecer la autonomía. ¿Y cómo hacer esto? Pues mediante la promoción de hábitos saludables, mediante el ejercicio físico, mediante intervenciones preventivas frente a las enfermedades crónicas como los reumatismos, la EPOC, los trastornos vasculares periféricos y a las enfermedades del envejecimiento, los ACV, el Parkinson, el Alzheimer y otras demencias. Bien, la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2020 ha prestado apoyo al envejecimiento saludable, declarando el decenio 2021-2030 como la década del envejecimiento saludable. Bien, el balneario es un lugar muy adecuado para la promoción de la salud y, por tanto, es un lugar muy adecuado para el envejecimiento saludable. ¿Y por qué? Pues porque en el balneario se realiza promoción de hábitos saludables, dietética y alimentación saludable. Se puede abandonar adicciones del tabaco, el alcohol, las benzodiazepinas. En los balnearios se hace ejercicio. Bueno, cuando había la cura hidropínica se hacía más, porque había que ir a la fuente 2 o 3 veces al día y a tomar las aguas. Pero hoy también se sigue haciendo porque están en unos parajes maravillosos y tienen unos paseos y entonces hay que aprovechar las mañanas en los momentos en los que nos estén recibiendo los tratamientos para hacer ejercicio. Pero es que el balneario es un lugar muy adecuado para realizar el despistaje de la fragilidad y la prevención de la dependencia. La fragilidad es un síndrome clínico biológico que se debe a un progresivo declive de los sistemas fisiológicos. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en una disminución de nuestras capacidades funcionales, físicas y mentales. Y esto condiciona un estado de extrema vulnerabilidad ante factores estresantes y un mayor riesgo de eventos adversos para la salud. Por tanto, tenemos que tratar de hacer el despistaje para llevar a cabo la prevención de la fragilidad. La fragilidad es predictora y un factor de riesgo de caídas, de hospitalizaciones y de muerte. Y también es un factor de riesgo y un predictor de la discapacidad.
Y cuidado, la fragilidad podemos prevenirla, pero cuando se produce la discapacidad ya no hay marcha atrás, ya es irreversible y eso va a llevar a la dependencia. La prevención, por tanto, tiene que actuar antes en la fragilidad. El despistaje, hay una serie de criterios de fragilidad: pérdida de peso no intencionado, debilidad muscular, baja energía o agotamiento, baja velocidad de la marcha, nivel de actividad físico reducida, y luego pues vemos que hay también una serie de factores de riesgo: el sexo femenino, la edad avanzada, la baja escolaridad de renta, el vivir solo, la percepción negativa de la salud, la incapacidad funcional, la existencia de enfermedades concomitantes, la institucionalización o hospitalización y la depresión. Y los balnearios son unos lugares magníficos para llevar a cabo el diagnóstico de la fragilidad. Ahí les pongo unas cuantas de las técnicas muy sencillas de despistaje. El balneario es también muy útil para el envejecimiento saludable porque permite la recuperación de la movilidad y la promoción del ejercicio físico, con talleres de actividad física adaptada, reeducación de la marcha, prevención de caídas, la escuela de la espalda y la hidrocinesiterapia, por ejemplo. También es un lugar en el que se pueden poner en marcha otra serie de intervenciones preventivas: la reeducación respiratoria, talleres de memoria para tratar el deterioro cognitivo, cuidados cutáneos, hematópico, hidratación, alteraciones del sueño, escuela del estrés, pie diabético, etc. Y también es un lugar muy adecuado para el tratamiento de las enfermedades crónicas y del envejecimiento. Por eso, los balnearios y la cura balnearia, que adiestra, activa y mejora los procesos de regulación orgánica y la estabilidad psicológica, que mejora nuestra capacidad reguladora y adaptativa, que fortalece el potencial de salud disponible incluso en las enfermedades crónicas y discapacidades, que tiene efectos antioxidantes y antiflogísticos, que evitan el envejecimiento, que limitan los síntomas de enfermedades crónicas, el dolor, y que ayuda a frenar la evolución de estas enfermedades y permite, como luego se va a ver, la recuperación de secuelas de afecciones neurológicas crónicas como dolores, espasticidad, alteraciones del equilibrio de la marcha y actividades de la vida diaria. El balneario es un lugar ideal para la promoción del envejecimiento saludable. Muchas gracias por la atención. A continuación, el doctor Antonio Freire nos hablará del tratamiento termal en el COVID persistente. ¿Lo puedo poner allí? Antonio. ¿Lo voy a poner aquí? Las preguntas al final. Sí. Las preguntas las hacemos al final. Sí, es que es lo que se llevaban las... Sí, al final. ¿No funciona? ¿Cambio desde aquí, entonces? Ahora sí. No, esto no va. Bueno, a mí me pidió el doctor Gestal que hablara sobre los tratamientos que estamos haciendo en el balneario en cuanto a los tratamientos sobre la COVID persistente. Para hablar de COVID persistente nos remitimos o me baso en la publicación hecha por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria en cuanto a cuáles son las manifestaciones persistentes de la COVID-19. En el proceso agudo, pues principalmente los síntomas más comunes que aparecen en la enfermedad aguda, no en la persistente, aparecen como síntomas más frecuentes la disnea, la expectoración y el dolor torácico. En cuanto a síntomas generales, la fiebre y la mialgia. En cuanto a los signos reumáticos, las mialgias y las artralgias. En cuanto a síntomas de odinofagia y la disgeusia, digestivos, la
anorexia y la diarrea, y los neurológicos, la confusión, la alteración de la conciencia y la cefalea. Esos son los síntomas que aparecen con más frecuencias en la infección aguda de la COVID. Cuando hablamos de infección aguda, hablamos de los casos que han requerido hospitalización en la unidad de cuidados intensivos, hablamos de los casos que han requerido hospitalización convencional o los casos que han requerido hospitalización, no han requerido hospitalización y han sido tratados a domicilio. Esa es también la clasificación de gravedad en la que nos basamos para hacer el estudio que nos va a presentar posteriormente la doctora Meijida. Hablamos, por un lado, entonces, de la infección aguda, los síntomas de la infección aguda. Si esos síntomas persisten, tendríamos la COVID persistente, son síntomas que no desaparecen, pero también nos podemos encontrar con la infección aguda, los síntomas desaparecen, pero posteriormente vuelven a aparecer otra vez. Serían los síntomas post-COVID. Es cierto que dentro de toda esta terminología, la Organización Mundial de la Salud lo que proponía era hablar de la condición post-COVID, independientemente de que esos síntomas hubieran persistido o hubieran desaparecido y vuelto a aparecer. Los síntomas que aparecen después de las 12 semanas del inicio de la infección aguda es lo que consideramos entonces como la condición post-COVID y que se cifraba más o menos se cifra en un 2% de los casos. Es cierto que existen múltiples pruebas para determinar y diagnosticar la infección aguda, pero no existen tampoco tantas determinaciones ni tenemos tanta evidencia de que los síntomas que estamos tratando como COVID persistente fueran ocasionados por la COVID o no, y que realmente ese fuera el origen etiogénico de esa patología. Lo que no cabe duda es que esos síntomas, por lo tanto, sí que aparecen, sí que están y que habrá que tratarlos, sea el origen el COVID o no, que en todo caso sería una clasificación o el origen etiogénico. Cuando la frecuencia de lo que nos encontramos como síntomas persistentes de COVID o que vuelvan a aparecer, los más comunes son, que han persistido después de 2 semanas, son la fatiga, es la disnea, es la tos, es la anosmia y la disgeusia, son las diarreas y los vómitos, los trastornos del sueño, la pérdida de la memoria y también la alopecia. Esos son los síntomas que más frecuentemente persisten y los que en la guía clínica de las manifestaciones persistentes de la COVID-19 define como sí que los considera como síntomas COVID persistentes y en lo que sí que deberíamos de tratarlos. Cuando vamos a buscar cuáles son las guías clínicas de cómo tenemos que tratar estos síntomas de COVID persistente, principalmente lo que nos habla los recomienda es que lo abordemos desde un equipo de rehabilitación multidisciplinar. Hay que tratarlo desde no solo nosotros en el balneario con nuestros tratamientos con curas termales, con aguas medicinales, pero que también hay que abordarlo desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista, pues, si hay algo de respiratorio, incorporando ejercicios respiratorios para mejorar los procesos de rinea, de disnea o de hipermucosidad o de tos crónica. También desde el área de la rehabilitación cuando hay casos de fatiga, y hay que abordarlo desde esa perspectiva multidisciplinar. ¿Qué pasa? Que en los balnearios sí que podemos o tenemos ese ámbito de poder trabajarlo. Tenemos al paciente con nosotros durante aproximadamente, lo estándar aquí en España son los 9 días, entonces tenemos 9 días para trabajar con él, para abordarlo, que lo tenemos allí conviviendo con nosotros, no voy a decir ingresado, pero sí que tenemos pues tiempo para trabajar con él, para hacer fisioterapia, para hacer psicología clínica y psiquiátrica y para hacer también medicina de rehabilitación. Hay que hacer educación del paciente, hay que hacer recomendaciones sobre la actividad física, hay que hacer una intervención psicosocial, hay que hacer también todos los tratamientos de la vía aérea y también hay que hacerle una pauta de ejercicio respiratorio en caso de que así lo necesite y así lo
los ejercicios respiratorios siempre que tenga un síntoma respiratorio, porque cuando abordamos un síntoma de COVID o una patología de COVID persistente en el balneario, lo que abordamos es el síntoma. Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico de qué es el síntoma que tenemos que tratar y tratarlo. No podemos hacer un programa de una manera generalista, porque de los 10 síntomas más frecuentes de COVID persistente, hay personas que tienen uno, que tienen dos, y el abordaje es completamente distinto y no queda otra de hacerlo de una manera personalizada. ¿Qué hacemos en los balnearios? Tenemos codificadas una diversidad de técnicas hidrotermales, de balneación, técnicas de presión, técnicas respiratorias, la técnica de agua de vida, las técnicas de hidrocinesiterapia en piscina y dependiendo del síntoma que vayamos a tratar, nosotros le podemos hacer una prescripción de cuáles son las técnicas más adecuadas para abordar ese síntoma. Dentro de lo que nosotros estamos trabajando en el caso de Agua Santa, porque es en el que más hemos trabajado síntomas de COVID persistente, porque Guitiriz abrió el año pasado y prácticamente ya no estamos tratando ese tipo de... o viene muy poquito, están viniendo pero muy poco. Principalmente son las patologías, los síntomas respiratorios. Entonces, nosotros tenemos la aplicación de inhalaciones, de técnicas amniátricas, es lo que más estamos manejando, porque es la frecuencia que más nos vienen al balneario. En general, en Galicia, el 72% de las técnicas de los usuarios de balneario en Galicia están usando técnicas respiratorias, que es una cifra muy importante. Y en el caso de Agua Santa, si tenemos que tratar COVID persistente, pues estamos manejando unas cifras parecidas. La Declaración de San Petersburgo pues nos combinaba a que los centros hidrotermales donde aplicamos medicina termal no solo apliquemos aguas mineromedicinales, sino que usemos más recursos terapéuticos que podamos tener opción de ejecutar y disponer, principalmente de origen natural, pero podemos también usar las propiedades climáticas, la educación, el tratamiento de los pacientes, y hay que promover en general pues una vida sana, prevención y rehabilitación. Tenemos que dar ese paso más, y eso, cuando hacemos un tratamiento post-COVID o COVID persistente, tenemos que ponerlo. Nosotros estamos incorporando nuestros programas Wellness Iberic Salud a más profesionales, aparte de los especialistas en hidrología médica, incorporamos a los fisioterapeutas, ya hemos incorporado a una psicóloga, monitores de actividades físicas y deportivas y nutricionistas para abordar todos esos elementos que tenemos que poner en valor. No se trata solo de mejorar ese síntoma, sino de darle armas para que pues el paciente tenga una mejor conocimiento de hábitos de vida saludable y después lo pueda trasladar a su vida habitual en cuanto a comer, en cuanto a ejercicio físico, en cuanto a dormir, en cuanto a actividades sociales, en cuanto a manejo de la ansiedad y del estrés y en cuanto al consumo de sustancias tóxicas como alcohol o como tabaco. En el caso de nuestros programas post-COVID, son programas de 9 días, con alojamiento y pensión completa. Tenemos a las personas allí durante todo ese tiempo, lo cual podemos abordar varios aspectos, no solo la terapia termal. Hacemos una consulta médica inicial en el que personalizamos las técnicas y las actividades que vamos a realizar con cada persona. Seleccionamos cuáles son las técnicas hidrotermales más adecuadas. Hacemos un programa de hidrocinesiterapia, de fisioterapia si lo necesita, o de ejercicios respiratorios y de otras actividades complementarias, pues culturales, gastronómicas, de ejercicio o de senderismo, de tal manera que lo abordemos de una manera completa. Más información sobre los usos y virtudes terapéuticas del agua lo tienen en la web que tienen a su disposición de la Cátedra de Hidrología Médica, en una base bibliográfica en la web que tenemos publicada en la Sociedad Española de Hidrología Médica, y la AITB también tiene cursos específicos de hidrología médica a disposición de que de una manera online se puedan hacer a través de su campus virtual. Y por mi parte, eso tenía que contarles. Muchas gracias. Pues a continuación la doctora Rosa Meijide nos va a exponer un trabajo que se ha realizado
entre los usuarios del programa de balnearios, de repetidores que decimos nosotros, que han estado en varias ocasiones haciendo tratamiento termal y cómo ha influido en la respuesta de la infección del COVID. Qué pena, yo traía una presentación, bueno, me acabo diferente. Bueno, buenas tardes. Voy a presentar, lo presento yo, pero lo podían haber hecho cualquiera de los médicos directores de balnearios, en los cuales dos se encuentran aquí en la sala, Antonio Freire y Dolores Fernández Marcos, que también participaron en este estudio de una manera muy importante, ¿no? El estudio... ¿No se me oye o qué? Sí. Vamos a ver. Bien. Partimos de que los datos lo corroboran, ¿no? Que la pandemia COVID-19 ha tenido mayor impacto y sobre todo mayor gravedad y mayor tasa de mortalidad entre las personas mayores y también entre las personas que tenían algún problema de salud. Aquí tenemos en ese gráfico el porcentaje, bueno, la tasa de incidencia y de mortalidad en España. Más de 100.000 personas se murieron y más de 10 millones de personas han tenido incidencia de COVID. Como digo, en las personas de más de 65 años suponen el 80% de las hospitalizaciones, han supuesto, pero siguen suponiendo el 80% de las hospitalizaciones y también al mismo tiempo riesgo de muerte 23 veces mayor, ¿no? Y también la edad es un factor de riesgo para ser ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Los datos de los que disponemos y sobre todo a raíz del COVID-19, que se ha estudiado mucho, es que los datos apuntan a que uno de los factores importantes de que haya ocurrido esto en las personas mayores es el envejecimiento del sistema inmune, también el envejecimiento inflamatorio y el estrés oxidativo, ¿no? Entonces, todos estos factores, la inmunosenescencia, no olvidemos que el sistema inmune es la primera línea de defensa, contribuyen a una mayor susceptibilidad a las infecciones virales, ¿no? Y lo que se ha reflejado en los elevados índices de mortalidad. El sistema inmune, que funcionalmente se divide en sistema inmune innato y en sistema inmune adquirido, ¿no? La inmunidad innata y la adaptativa, pues la primera línea de defensa, la inmunidad innata, hasta hace muy poquitos años se creía o se pensaba que no se podía modificar, ¿no? Sin embargo, desde hace los últimos años se sabe que el sistema inmune se puede modificar o incluso entrenar, como lo refieren la mayor parte de los investigadores, ¿no? El sistema, y ya no solo en distintas intervenciones, como son determinadas vacunas, ejercicio físico, nutrición, estrés, tienen influencia sobre el sistema inmune, mejorando la respuesta del sistema inmune innato. También en hidrología médica, desde hace unos años, se han comenzado a hacer estudios en los que determinadas intervenciones de balneoterapia muestran una acción favorable sobre los mecanismos de inflamación y también una regulación de la respuesta inmunitaria y mejora de la respuesta inmunitaria. No olvidemos, un poco por recordar lo que entendemos por balneoterapia, ¿no? La modalidad terapéutica que utilizan las aguas mineromedicinales y termales, los componentes químicos, físicos y biológicos de las aguas mineromedicinales y termales de los manantiales naturales como método de prevención, tratamiento de diferentes problemas de salud. Nosotros, partiendo de estos conocimientos, nos planteamos una hipótesis que fue que si realmente vamos a preguntarnos si los tratamientos balnearios evitan un pronóstico grave de la infección por SARS-CoV-2, ¿no? Que es la que provoca el COVID-19. Aquí tenemos representadas las distintas olas que hemos tenido de COVID-19 y marcado con flechas la primera y la segunda, que fueron las dos olas previas a la vacunación que comenzó en diciembre de 2020, ¿no? Entonces, nuestra pregunta de investigación estaba orientada a ver si
si las personas mayores residentes en Galicia, en nuestra comunidad autónoma, que realizasen un ciclo de balneoterapia en alguno de los balnearios gallegos durante el año 2019, previo a la pandemia, tuvieron diferencias en cuanto a la gravedad, tanto la incidencia como la gravedad, con respecto a la población general de Galicia, de su misma edad y procedencia, ¿no? Entonces nos planteamos los objetivos, que son primero, evidentemente, estudiar a estas personas desde el punto de vista de su perfil clínico, ¿no? Tenemos que saber si tienen algún tipo de patología, cuáles son, qué fármacos toman, cuáles son sus características demográficas. Eran usuarios del inserso, ¿no? Que hacían, mayores de 60 años, que hacían un tratamiento durante un ciclo de 10, 11 días. Quisimos saber también cuáles eran los motivos de asistencia a los balnearios, ¿no? Y también qué técnicas balneoterápicas se recomendaban actualmente en los balnearios, porque también lo desconocemos. De una manera general, eso no se suele publicar, ¿no? Y queríamos entonces como objetivos principales determinar la incidencia y la gravedad del COVID-19 en los usuarios de balnearios durante la primera y segunda ola de 2020, siempre antes de la vacunación. ¿En quién? En las personas que habían acudido en el 2019, en el segundo semestre de 2019, a realizar. Bueno, identificamos los casos leves, moderados y graves de COVID-19 y los comparamos con la población gallega de su misma edad, de sus mismos grupos etarios, en cuanto y en los mismos meses. Bueno, en la metodología hicimos un estudio observacional descriptivo longitudinal en la que se invitaron a todos los balnearios gallegos a participar. Finalmente solo participaron 7, el balneario de Carballiño, balnearios de Ourense, balneario de Carballiño, los balnearios de Caldaria, Layas, Arnolla y Lobios, y después los balnearios de la provincia de Lugo, Ibéric, balneario de Aguas Santas de Pantón y el balneario de Lugo y el balneario de Mondariz, ¿no? Estos fueron los balnearios que participaron en este trabajo. En él, los directores médicos recogieron los datos sociodemográficos, clínicos y tratamientos termales y los datos referentes al COVID-19 que ellos autorreferenciaban, ¿no? Se hizo un análisis estadístico y se comprobó, se hizo el análisis inferencial para comparar las características de los pacientes con y sin diagnóstico de COVID. Por supuesto, el proyecto fue aprobado por el Comité de Ética de Galicia y fue subvencionado por el Plan de Sostenibilidad Turística de Ourense Termal. ¿Qué resultados obtuvimos? Pues en total se recogieron un total de 500, se encuestaron un total de 526 personas y está ahí la distribución según los balnearios participantes, ¿no? Carballiño fue el balneario mayoritariamente que más recogió, que más personas recogió. Está el balneario de Mondariz también, con 115. Y le siguen los siguientes, Pantón con 99, Lugo y los balnearios de Caldaria. La edad media era prácticamente igual en todos los balnearios, fue 73,6, más o menos 7,3, ¿no? Pero el más joven tenía 60 y el mayor 97 años, ¿no? Las mujeres el 60% y los hombres el 40%. Esto es cómo se distribuyen los pacientes. Las indicaciones médicas del tratamiento termal en las personas pues son prácticamente el 80% patología reumatológica, ¿no? Pero están otras patologías que realmente son importantes en balnearios como Carballiño o como Mondariz, que son patología de aparato digestivo y vías biliares. Y aparato respiratorio, tanto esfera otorrinolaringológica como patología bronquial, pues también ocupan ahí como más o menos un 18 o 20% de los pacientes. Las enfermedades reumatológicas, que son el 80%, pues la primera es la más prevalente, patología espondiloartrosis, después artrosis generalizada, artrosis de rodilla, sería la siguiente, de manos, y están ahí pues todas las enfermedades reumáticas, artritis reumatoide, fibromialgia, etcétera, todas representadas según el porcentaje de frecuentación. ¿Y qué patologías presentaban estas personas como comorbilidades? Vemos que la más frecuente en la población general, que es la hipertensión arterial, con el 56%. Nuestros pacientes tenían hipertensión en el 56%. Y
también tenían depresión y ansiedad en un porcentaje muy importante, el 27%, ¿no? Después estaban el resto de las enfermedades, entre ellas la diabetes, también como importante, el 16%, la enfermedad cardíaca, enfermedad respiratoria, neurológicas, están ahí todas, hipotiroidismo, que tan frecuente, bueno, ahí aparecen los porcentajes en los que en general presentaban las comorbilidades que tenían. Y la medicación en consonancia con esas comorbilidades, antihipertensivos, y después hipolipemiantes, ¿no? Que aunque no lo hemos recogido como una patología, la dislipemia, sí que tomaban hipolipemiantes del 46%, con lo cual tenían un problema de colesterol, por lo menos, y triglicéridos elevados, ¿no? Y después protectores gástricos, por supuesto, y luego pues, un amplio porcentaje que toman analgésicos antiinflamatorios, antitrombóticos, ansiolíticos y antidepresivos, el 38, 20 los ansiolíticos y 18 los antidepresivos, y luego, bueno, pues toda la gama de fármacos que estas personas toman. De media consumían nuestros pacientes entre de 3 más o menos 1,9 fármacos diferentes, ¿no? Las técnicas administradas en los balnearios fueron, bueno, variadas dependiendo del balneario. Los balnearios tienen distintas orientaciones, distintas instalaciones también, entonces no todos tienen las mismas técnicas, pero básicamente la balneación la hemos incluido como general, tanto en piscina como en baño, baño simple o baño de hidromasaje en un 95%, ¿no? Esta fue la técnica que... Y luego en aparato respiratorio destaca que hay balnearios que no tienen técnicas de aparato, o no utilizan no tratan aparato respiratorio, pero de una manera general las técnicas visto en conjunto, en el 72% de los pacientes se utilizan las técnicas de aparato respiratorio, ¿no? Que es un tema que desconocíamos, ¿no? Hasta este momento. Y lo mismo ocurre con el agua embebida, ¿no? El agua embebida también lo utilizan estos 3 balnearios solamente, Mondariz, Carballiño y Lugo, y lo recomiendan a todos los pacientes en mayor o menor dosis, ¿no? Porque va a depender, en los otros balnearios que participaron no se recomienda agua embebida. Uno, el balneario de Mondariz, es un agua bicarbonatada sódica carbogaseosa, y las otras 2, Carballiño y Lugo, es un agua sulfurada sódica. ¿Y qué casos de COVID encontramos autorreferenciaron en estos pacientes de mayores de 60 años? Bueno, pues un porcentaje muy importante no tuvieron COVID, solamente, bueno, pues refieren que han tenido COVID-19 30 personas, o sea, el 6,05%. Infección leve, el 90%, o sea, la pasaron en su domicilio. Han estado hospitalizados solo 3 personas, ninguno requirió ingreso en UCI. O sea, este 10%, 3 personas y ninguno UCI. Y luego han tenido secuelas post-COVID solamente 4 personas transitorias, de las cuales, bueno, 2 ha sido anosmia, una caída de pelo, y en la otra un poco de fatiga, ¿no? Que normalmente se resolvió. Comparado con la gráfica de incidencia de Galicia, con la curva de incidencia de la población general de Galicia, vemos que el porcentaje de incidencia en balneario fue un poquito superior a la de la población gallega, aunque sin diferencias significativas, pero sí, en cambio, el porcentaje de casos graves de hospitalización sí que encontramos un porcentaje inferior. El 10% de los casos de COVID-19 fueron graves, de hecho, estuvieron hospitalizados, el 10%, y en la población gallega fueron el 29%. Quisimos estudiarlo por sexo y grupos de edad, porque sabemos que el grupo de edad de más mayores pues, tuvieron mayor gravedad, ¿no? Entonces, ahí tenemos representado por grupos etarios, ¿no? de 60 a 69, 70 a 79 y más de 80. Y vemos claramente que el grupo de más de 80 tiene
ha tenido una tasa de incidencia mayor, ¿no? Y ahí, en concreto, los hombres tuvieron el doble que las mujeres, ¿no? Los mayores de 80. Vemos que los de 70-79, en cambio, pues han quedado con una menor tasa de incidencia que los de 60-69. Y luego, sí observamos que los mayores de 80, los hipertensos y los que tenían diabetes tuvieron mayor tasa de incidencia de COVID. Aquí vemos también la línea roja es la curva de la población gallega de gravedad de hospitalización. Más que de gravedad, porque en las estadísticas de RENAVE no nos consta los casos de hospitalización en UCI, solamente hospitalización. Entonces, bueno, no podemos saber cuáles de estos fueron muy graves que tuvieron que ingreso en UCI, solamente tenemos hospitalización. Y tenemos, pues, vemos que la gravedad, ¿no?, de el porcentaje de hospitalización fue también ligeramente diferente en los distintos grupos etarios. El mayor fue en hombres en mayores de 80, en nuestro grupo, y fue pues, bastante inferior al grupo de la población general, ¿no? Vemos la línea roja que está por encima, que es el de la población de Galicia, un 29%. Y no hemos encontrado diferencias significativas relacionadas con las técnicas prescritas ni con los balnearios. Lo que sí hemos observado, que es que lo tenía en otra diapositiva y no estaba incluida aquí, es que las personas que habían realizado más de 4 tratamientos balnearios previos tuvieron una mediana muy inferior a la de la población general, ¿no? Entonces, una mediana inferior a la de las personas que habían hecho menos de 3 curas termales consecutivas. Como conclusiones, podemos decir que el perfil clínico de los usuarios de balnearios del programa de termalismo social se corresponde con el de la población general de Galicia, de su mismo grupo de edad, siendo la hipertensión arterial, la dislipemia, los problemas afectivos y la diabetes las principales patologías, y un porcentaje importante están polimedicados. Los motivos de asistencia al balneario en la población estudiada, la más frecuente es la patología reumática y el 20% restante incluye patología digestiva y casi un 10% EPOC con un 9% y rinitis y sinusitis con un 5,5%, con diferencias importantes entre los distintos balnearios según su especialidad. Y hay que decir que la prevención fue la principal motivación de este grupo de pacientes, de personas analizadas, de usuarios, el 15,6%, su motivación fue la prevención. En cuanto a la incidencia y gravedad de COVID, decir que la incidencia en los usuarios de balnearios fue ligeramente superior a la de la población gallega, pero no significativamente diferente, y que presentaron un porcentaje menor de casos graves en comparación con la población general de Galicia. Y tengo que añadir el dato de que las personas que eran asiduas al balneario, que habían asistido más de 4 años seguidos consecutivos, tuvieron menor tasa de incidencia. Como conclusión, también podemos decir que estos datos son datos muy preliminares, con un tamaño de muestra pequeño y que se necesitan, evidentemente, más estudios para confirmar los beneficios del tratamiento balneario, ¿no? Y, sobre todo, estudios en los que se incluyan mediciones bioquímicas y moleculares, ¿no? para confirmar que realmente la inmunidad de estas personas mejora, ¿no? Y que nos confirmen que realmente el balneario es bueno en la prevención y manejo en la prevención del envejecimiento y de la fragilidad, como nos decía el doctor Gestal, y también en la inflamación crónica, ¿no? Ese factor del envejecimiento tan importante. Y que es importante desarrollar protocolos específicos para la atención a personas en los balnearios orientadas a la promoción de la salud, a la prevención y a la mejora de salud y calidad de vida de las personas, y no solamente de las personas mayores, porque todo el mundo quiere llegar a mayor, ¿no? Y bueno, simplemente para acabar, agradecimiento a los pacientes que participaron, que fueron muchos, y también un especial agradecimiento a las gerencias y sobre todo a los directores médicos de los balnearios que participaron trabajando intensamente en este trabajo, y por supuesto al apoyo de la Diputación de Ourense, que hicieron posible y que patrocinaron este trabajo. Muchas gracias a ustedes por su atención.
A continuación, el doctor Figueroa Rodríguez nos hablará... ¡Uy! ¿Lo has cortado? Fui yo. De termalismo y recuperación de secuelas de enfermedades neurológicas. Ten cuidado, no te cortes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer al comité organizador y por supuesto al profesor Juan Gestal, que seguro que tuvo algo que ver en la invitación para que esté esta tarde compartiendo este momento con ustedes. Yo vengo del mundo de la rehabilitación médica, donde realmente hay dos áreas entre otras, hay dos grandes áreas de conocimiento. Una que es la rehabilitación del aparato locomotor, la rehabilitación osteoarticular, y otra que es la rehabilitación neurológica o neurorehabilitación, donde nos dedicamos a intentar recuperar las secuelas derivadas de algunas enfermedades del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Bien, antes de hablarles de los beneficios del agua en la patología del sistema nervioso, me gustaría contextualizar un poco el problema de la enfermedad neurológica. No, bueno. Aquí, vale. Bueno, nosotros tenemos, nuestro cerebro está dividido en dos grandes hemisferios, súper especializados. El hemisferio derecho, que es el hemisferio emocional, es el hemisferio de la creatividad, ¿vale? Es el hemisferio de la música, de la gestáltica, de la percepción, y es el hemisferio que controla el hemicuerpo izquierdo, controla desde el punto de vista motor y sensitivo el hemicuerpo izquierdo. Tenemos el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio de la racionalidad. Es el hemisferio que se ocupa de la lectura, de la escritura, de la aritmética, del lenguaje y además controla del control motor y sensitivo de nuestro hemicuerpo derecho. Pues dependiendo de si una lesión se produce en un hemisferio u otro hemisferio y dependiendo de la extensión de esta lesión, pues vamos a tener secuelas diferentes, ¿no? Me gustaría decirles 4 cosas sobre realmente qué es lo que vemos nosotros, la prevalencia de lo que vemos en una consulta de rehabilitación neurológica, de neurorehabilitación en un hospital como el que trabajo yo. Bien, el primero en prevalencia es lo que denominamos daño cerebral adquirido, que engloba tanto el ictus como el traumatismo craneoencefálico. El ictus, fíjense ustedes, más de 111.000 ictus al año en el año 2019. Y el traumatismo craneoencefálico, más de 25.000 casos de traumatismo craneoencefálico provocado por accidentes de tráfico, accidentes laborales, caídas casuales, accidentes deportivos, etc. Bien, el ictus, como saben, hay dos tipos de ictus. Un ictus isquémico, que se produce en el 80% de los casos, que se produce por obstrucción del flujo sanguíneo cerebral regional, por un trombo o por una embolia. Y en un 10% de los casos tenemos el ictus hemorrágico, que se produce por una extravasación de sangre dentro de la cavidad craneal, generalmente por la rotura de una arteria, a veces también de una vena. Bien, pues el ictus es la primera causa de discapacidad en el adulto, en todo el mundo, no solo en España, en todo el mundo. Como decía antes, dependiendo de la localización y de la extensión de esa lesión, pues vamos a tener más síntomas, menos síntomas, trastornos motores, alteraciones del lenguaje, alteraciones de la coordinación motora, alteraciones del equilibrio, etc. Otra enfermedad, el Parkinson, otra de las que vemos en consulta, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo después del Alzheimer. ¿Vale? Se produce porque se destruyen, se mueren unas células que se dedican a producir un neurotransmisor que es la dopamina. En España afecta prácticamente a 150.000 personas y se estima que dentro de 20 años esta cifra se va a duplicar. Desde el punto de vista clínico motor, pues a todos les sonarán los síntomas típicos de un Parkinson. El temblor en reposo, la actitud cifótica, la marcha a pequeños pasos, esa rigidez en rueda dentada o esa bradicinesia, esa lentitud de movimientos. Otra enfermedad que vemos en consulta, muy prevalente, la esclerosis múltiple, la enfermedad de las 1000 caras, porque podemos tardar un poco hasta llegar a su diagnóstico, ¿no? Básicamente, lo que se produce es una pérdida, es una enfermedad desmielinizante, se pierde la vaina de mielina que recubre a los axones de las neuronas, donde se produce esa pérdida de
de la vaina de mielina se produce una cicatriz. Y esa cicatriz es la que cuando solicitamos una resonancia vemos lo que denominamos placa de desmielinización, que puede estar distribuida por diferentes áreas del cerebro o de la médula espinal. Bueno, en España tenemos 55.000 personas con esclerosis múltiple, ¿no? Con clínica variada, ¿no? Muy variada. Desde el punto de vista motor, que es lo que venimos a hablar hoy aquí, fundamentalmente pues eso, pérdida de movimiento, espasticidad, aumento del tono muscular, alteraciones de la coordinación motora, alteraciones del equilibrio, la fatiga, que es muy predominante de estos enfermos. Y por último, otra de las que vemos mucho, en este caso en las consultas de rehabilitación infantil de un hospital, como el mío, de tercer nivel, es la parálisis cerebral, ¿no? Que produce trastornos del movimiento, trastornos del control postural, trastornos del tono muscular, por una enfermedad no evolutiva del cerebro durante su periodo de maduración, ¿vale? Entonces, esto cuando se genera en el 90% de los casos durante la gestación, durante el embarazo, y en un 10% en el momento del parto por sufrimiento fetal o en los 3 primeros meses de nacimiento. Desde el punto de vista sintomático, pues puede adoptar diferentes formas: cuadriplegia, afectación de las 4 extremidades; diplegia, generalmente espástica, afectación de las piernas; o hemipléjica, afectación de un hemicuerpo. Es la primera causa de discapacidad infantil en todo el mundo. Y hay más de 17.000 pacientes con parálisis cerebral en todo el mundo. Para que se den cuenta, en los servicios de rehabilitación infantil, esta es la patología con mucho y muchísimo más prevalente que cualquier otra. Bueno, y llegamos al agua, ¿no? Esa molécula con 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno, que tantos beneficios nos puede dar desde el punto de vista rehabilitador, aprovechando sus propiedades químicas, aprovechando sobre todo en nuestro entorno sus propiedades físicas, ¿no? Probablemente desde la perspectiva de las aguas mineromedicinales en el tema de lo que es la enfermedad neurológica, pues probablemente los libros que nos dicen que se pueden utilizar diversos tipos de agua. Probablemente las más beneficiosas son las radioactivas porque tienen un efecto analgésico, un efecto relajante, sedante y regulador del equilibrio neurovegetativo. También en muchos casos se utilizan aguas cloradas, aguas sulfuradas, que parece que de alguna manera van a tener un efecto estimulante y de desensibilización. Por lo tanto, por un lado tenemos el aprovechamiento de las propiedades químicas del agua, de las cuales yo no soy nada experto, absolutamente nada, pero que han demostrado eficacia en pacientes con, sobre todo, espasticidad o dolor asociado a esa espasticidad, a ese aumento del tono muscular. Pero yo vengo a hablar aquí de la rehabilitación en el agua, por lo tanto, vengo a hablar del movimiento en el agua, ¿vale? Aprovechando esas propiedades físicas, hidrostáticas, hidrodinámicas, esas propiedades incluso también térmicas, ¿no? Y yo les voy a hablar de los métodos que son más utilizados. Hay muchos, pero los que más se utilizan, los que más se publican, que ya se publica muchísimo, en los programas de rehabilitación del paciente neurológico con secuela neurológica. Primero es el Bat-Ragat. El Bat-Ragat es un método pasivo o activo de hidrocinésiterapia donde el terapeuta ejerce de centro, ¿vale?, de punto fijo, y el paciente realiza una serie de movimientos, ¿vale?, teniendo como punto fijo el terapeuta. Se ha observado que mejora el tono muscular, la espasticidad, por lo tanto, mejora el arco de movimiento, disminuye el dolor, mejora la coordinación motora, la potenciación muscular, mejora la capacidad aeróbica y de resistencia, ¿no? Ahí ven una fase 1 de entrenamiento, un Bat-Ragat, donde el terapeuta está en el centro y ese joven que tiene una parálisis cerebral infantil pues realiza ejercicios con diferentes repeticiones, diferentes tipos de ejercicios en esta fase de abducción, rotaciones, etcétera, etcétera. Otro método, el método Hallowig. El método Hallowig es, bueno, estos son escuelas de tratamiento prácticamente. El método Hallowig, hasta hay una asociación, ¿vale?, de método Hallowig. El método Hallowig es un programa de 10 puntos, ¿vale?, que los ven ahí, sobre todo mucho de rotación a través de diversos ejes, empuje, equilibrio, etc. Y el método Hallowig lo que consiste básicamente es generar
un balance motor y control motor a través de unas desestabilizaciones que ejercita el terapeuta. Ha demostrado que mejora la capacidad respiratoria, ha demostrado que mejora el control postural y ha demostrado que mejora las reacciones de enderezamiento y de equilibrio. Recuerden que estamos hablando del paciente neurológico. Aquí ven, por ejemplo, diferentes desestabilizaciones. Ellos utilizan mucho las rotaciones, el empuje y los trabajos de equilibrio. Por lo tanto, el método Hallwig, otro de los que hay evidencia suficiente en el paciente neurológico. El I Chi es un método de cinesiterapia realmente activo que yo creo que desarrollado allá por el año 93, Jung Como, que era un apasionado del Tai Chi, pues desarrolló este método, ¿no? Este método deriva de 19 katas derivadas del Tai Chi, ¿vale? El Tai Chi nosotros también lo utilizamos, lo recomendamos mucho en pacientes reumatológicos, en fibromialgias, hay alguna evidencia de su eficacia. Bueno, esto se ha pasado a la piscina terapéutica y entonces realmente ha demostrado que bueno, lo que se trabaja aquí o lo que funciona o se le induce al paciente a trabajar es la respiración diafragmática, los movimientos de miembros superiores y miembros inferiores, la estabilidad de tronco, el equilibrio y coordinación. Todos los ejercicios los hace con el paciente de pie, en bipedestación, en la piscina terapéutica. Y estas son las 19 katas que el paciente tiene que realizar, ese ejercicio activo que tiene que realizar el paciente en la piscina terapéutica. Y por último, hablarles del Watsu. El Watsu también, bueno, ya tiene unos años, del año 80, desarrollado a partir del Shiatsu, que es otra técnica oriental, y realmente este ya es un método pasivo, donde se realiza una serie de ejercicios pasivos, de masoterapia en flexión, en extensión, con rotaciones y contracción, y aquí tiene una particularidad importante y es que el cuerpo del paciente no puede estar en contacto con ninguna estructura de la piscina, ¿vale? En ningún momento puede tocar ninguna estructura de la piscina. Y ha demostrado que aumenta la movilidad, que aumenta la flexibilidad, el control respiratorio, la relajación muscular y mejora el dolor. Pero bueno, tenemos esto todo, ¿se lo pueden creer o no? Eso es así, ¿no? Yo les vengo a contar aquí una historia y hay que ir a la medicina basada en la evidencia, ¿no? Todo esto lo podemos decir, que todo es maravilloso, ¿no? Bueno, les puedo decir que cada vez hay más publicado y en revistas de mayor impacto en relación a la terapia acuática en enfermedades neurológicas, ¿vale? Y ahora vamos a ver solo una pequeña muestra de esto. Por ejemplo, el Bhadragat está publicadas en algunas, ya digo, revistas, no es este caso, pero otras de alto impacto. El Bhadragat en pacientes con stroke crónico, con ictus crónico, ¿vale? En fase crónica, ha demostrado que mejora el equilibrio y que mejora la activación muscular en pacientes con accidente cerebrovascular, en pacientes con ictus crónico, ¿no? Otro, por ejemplo, el método Hallwig y los ejercicios pliométricos. Los ejercicios pliométricos en el lago son ejercicios que combinan fuerza con ejercicios explosivos, ¿no? De empuje, de salto, etc., ¿no? Y ambos han demostrado que son efectivos para tratar el equilibrio y la destreza manual en pacientes con esclerosis múltiple. Y estoy hablando de ensayos clínicos, no son serie de casos, no son 4 casos ni 5 casos, estoy hablando de ensayos clínicos, ¿vale? Otro, por ejemplo, una revista como Neuro Rehabilitation, donde el I Chi, que recuerden, eran esas 19 katas derivadas del Tai Chi, han demostrado que puede mejorar el equilibrio, la movilidad, la fuerza muscular en las extremidades superiores e inferiores y la fatiga, que es muy importante y muy relevante, es un síntoma extremadamente relevante del paciente con esclerosis múltiple, pues lo puede mejorar este método de tratamiento en agua. Y ya hay tal cantidad de publicaciones que hasta ya hay revisiones sistemáticas y ya hay metaanálisis. Ya podemos jugar con eso y ya tener una información muy importante sobre la eficacia de la terapia acuática en el paciente neurológico. Por ejemplo, una revisión sistemática del 2020, donde demuestra en la enfermedad de Parkinson, donde tuvo resultados positivos para la marcha, para el equilibrio y la movilidad, que fueron comparables a los ejercicios que
hacemos fuera de lo que es el agua, ¿no? En las primeras etapas de la esclerosis múltiple. En la revista Stroke, que es una de alto impacto, muy alto impacto, la terapia acuática tuvo un efecto más positivo sobre la velocidad de la marcha, sobre la movilidad, sobre el equilibrio, que los ejercicios que el fisioterapeuta hacía en tierra, ¿vale? Estamos hablando en pacientes con secuelas de ictus, ¿vale? En este caso. Hemos hablado de una revisión de Parkinson, otra revisión de ictus. Y ahora vamos a otra revisión de esclerosis múltiple, de lo que habíamos hablado antes, ¿no? Pues exactamente igual, ¿no? Dice que la terapia acuática tiene efectos positivos sobre la fatiga, que era un síntoma muy predominante en estos enfermos, y sobre el equilibrio, que es otro de los síntomas especialmente relevantes en pacientes que padecen de esclerosis múltiple. Para concluir, por lo tanto, la terapia acuática globalmente está claro que ha demostrado que mejora el tono muscular, la espasticidad, mejora la fuerza, mejora la propiocepción y el control motor, aumenta la retroalimentación sensorio-motriz, mejora la coordinación motora, mejora el equilibrio, mejora la estabilidad y mejora la capacidad aeróbica y la resistencia. Y nada más por mi parte. Muchas gracias. Bueno, agradecer a todos los ponentes su participación, su concreción también. Y iniciamos el debate o una serie de preguntas que quieran realizar. No sé si alguien se anima. Don Paco va a empezar. Buenas tardes. Me gustaría hacerle una pregunta al doctor Antonio Freire sobre la duración de la cura, que es un tema que está muy de moda. Él ha dicho que el termalismo para los tratamientos post-COVID, él utiliza 9 días de tratamiento que considera idóneo. No, tú te vas también. Los dos somos asesores de Segitur para la elaboración de un manual de termalismo, y hay quien dice que una cura termal medicalizada, que se trata de que se considere tratamiento, puede durar 5 días. Yo creo que eso es fake, eso es engañar. Un tratamiento de 5 días serán vacaciones en un balneario, será una puesta a punto, pero claro, no se puede considerar una cura termal. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es la opinión del doctor Antonio Freire sobre cuál es lo mínimo que debemos considerar para que verdaderamente se considere que una cura es terapéutica, aparte de la prescripción médica, el control, seguimiento, visita, informe final. Su opinión, por favor. Bueno, el número de días... ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Sí. El número de días mínimo no debe ser una opinión mía, sino que tiene que ser algo que debe estar acreditado y que tenemos que tener evidencia científica al respecto, obviamente. Nosotros, ¿por qué hemos optado por esos 9 días? Bueno, pues no porque a lo mejor sea la duración idónea, pero sino que es en la que nos vienen la mayoría de nuestros usuarios de programa, porque muchos de ellos vienen dentro del programa de termalismo social, vienen con 9 o 11, ahora a partir del año que viene ya van a ser todos de 9, y bueno, pues tenemos que adecuarnos a las necesidades de lo que el usuario viene a nuestro centro. Es muy difícil que un usuario que venga dentro de un programa de termalismo social 9, nosotros seamos capaces de subirle y de proponerle que amplíe ese número de días. Nosotros, desde luego, en nuestro establecimiento estimamos que para que el programa sea terapéutico tiene que ser como mínimo de 9. Los programas de 5 no los consideramos programas terapéuticos. Tenemos programas de termalismo social de la Diputación de Lugo de 5 días, pero no son terapéuticos. Bueno, son de ocio, de descanso y lúdico, y así se interpreta porque desde la Consellería de Bienestar Social, que es la que promociona esos programas, no busca tampoco una funcionalidad terapéutica, sino que busca el intercambio de residentes dentro de la propia provincia que se movilicen, que conozcan otros lugares, y bueno, dentro del ámbito termal, pues si le podemos pautar o algún tipo de técnica hidrotermal, pues obviamente no les va a venir mal, pero
yo creo que hasta el propio usuario ya sabe que ellos no vienen a programas terapéuticos y muchos de ellos después no vienen dentro del programa de terapéutica de 9 días. Ellos decían, no, vine con la Diputación 5 días, pero ahora vengo una cantidad de días superiores porque quiero beneficiarme de ese uso terapéutico. ¿Dónde bajamos? Si podemos bajar, ¿por qué son 9 y por qué 8 no o 10? Pues en algún sitio tendremos que poner la barrera. Si es tan relevante, pues tendremos que documentarlo y a ver si realmente... Yo recuerdo que en algunas tesis publicadas por el doctor Hernández Torres publicaba el tratamiento de 7 días y ya veía resultados positivos en 7 días. ¿Podemos bajarlo hasta los 7? Pues obviamente en nuestra curva de beneficio, mientras más días estemos, más probabilidades tengamos de conseguir un beneficio terapéutico, eso está claro. Ahora, si en algún momento hay que poner la barrera, no seré yo quien la ponga, tendremos que decidir con estudios y con un análisis de qué estudios hay publicados al respecto, de si 8 días es lo mismo que 9 o 7 o hasta dónde podemos llegar a bajarlo. Nosotros lo tenemos fijado en esos 9. Con 5 no consideramos que sean programas terapéuticos. Me congratulo que coincida conmigo que 5 días no son un tratamiento termal. Entonces, lo lógico sería no llamar termalismo a prácticas termales de 5 días. Hay que llamarlas vacaciones o familiaridad con el balneario durante 5 días para no inducir a error. Y, por supuesto, el límite no lo pone ni el doctor Freire ni nadie, lo pone la evidencia. Y la evidencia simplemente hay que ver los ensayos clínicos y ver cuántos son los ensayos clínicos donde hay evidencia científica de que hay una actividad terapéutica constatable y ver el número de días. Pero claro, cuando se leen, si son 5 días es un tratamiento medicalizado, que haya literalmente un muelle que nos diga, oiga, mire usted, eso es fake, eso es engañar a la gente, porque es que hay comunidades autónomas que están ofertando tratamientos termales para el Parkinson en 5 días. Y eso, de alguna forma, tendríamos que decir, por lo menos los que nos duele esta terminología, que eso es falso, que eso es engañar a la gente. Y me alegro de que el doctor Freire coincida con nosotros que, como mínimo, debe tener un número de días suficiente para los tratamientos. Muchas gracias. El doctor de la Rosa. Bueno, soy el doctor Ramón de la Rosa, soy médico internista de México. Yo lo que considero es que definitivamente para determinar cuántas repeticiones podemos hacer de 5 o de 9 días, pues tenemos que llevar también de la mano al neumólogo con pruebas de función respiratoria, saber qué daño es el que puede tener ese pulmón y de ahí determinar cuántas repeticiones van a ser. Digo, yo tengo un caso clínico, que es el mío propio, yo estuve intubado durante 15 días, tuve un gran daño pulmonar, salí del hospital por ahí con un funcionamiento del 60% aproximadamente, con oxígeno a 4 litros por minuto, y mi rehabilitación con diferentes médicos y en centros termales y en centros de talasoterapia también, fue de 1 año 4 meses, ¿sí? Aproximadamente. Y obviamente aquí también hay que tomar factores como son los factores económicos, porque pues como han hablado del presupuesto que puede existir en cualquier país desarrollado o subdesarrollado, pues siempre esto es un gasto tremendo y a veces el dinero es el que va a poner el tiempo de tratamiento. Tuve la oportunidad de ver cómo trabajan ciertas clínicas en Cuba donde los costos son muy bajos y donde también los tratamientos eran por varios meses. Pude ver ahí a gente de Europa del Este, en donde ellos reciben tratamiento diario durante varios meses, porque los costos así lo permiten. Entonces creo que ahí hay que tomar varios factores y no vi en alguno de los estudios pruebas de función respiratoria concluyentes, que creo que son los que nos estarían dando la pauta para determinar el tiempo y la duración. Simplemente puntualizar, no es una cuestión económica, no es una cuestión de días o desde el punto de vista, por supuesto que sí, evidentemente, pero desde el punto de vista de la salud,
para Paco, decir acércate el micro, que no se te... Para decir que un tratamiento de 5 días es un tratamiento sanitario, lo que necesitamos son 5 trabajos originales publicados en revistas de impacto, revisados por pares, donde haya ensayos clínicos que se realicen en 5 días y que tengan efectos beneficiosos. Y si me traen 5 ensayos clínicos que en 5 días tengan efectos beneficiosos, yo seré el primero que me llenaré de alegría y lo incorporaré al cuerpo de doctrina, como es natural. Pero, señores, es que lo que hay es que los ensayos clínicos necesitan 9 o más días, la mayoría casi 18 días, para que verdaderamente haya evidencia científica de que hay efectos beneficiosos. Y si no hay efectos beneficiosos para la salud, no podemos hablar de efectos terapéuticos. Hablaremos de otra cosa, vacacional, bienestar, lo que quieran, pero no engañar ni hablar de aspectos económicos. No, mire usted, por supuesto que hay que tenerlo en cuenta, faltaría más, pero es la evidencia en la que debemos soportar nuestra doctrina. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? I will speak in English. I don't know if it can be understood. My question is for the first speaker, Professor Gestal, regarding thermalism and healthy aging. In Romania, I know that the difference in life expectancy between women and men is about 8 years. So I don't know the situation here in Spain. My question, and I also was in many sanatoriums, and also women are prevalent between the peoples which go to this kind of balneary resorts. So my question is if it is gender difference which can explain maybe this discrepancy in life expectancy between women and men, and also the use of balneary resorts regarding the presence of women and men. Maybe you maybe can make a distinction for Spanish. I don't know if I was understood because my... Nos tiene que disculpar, pero no nos hemos puesto para traducir. ¿Alguien nos puede ayudar? Lorena, ¿nos puedes ayudar? Creo. Okay. Él dice que en Rumanía hay una diferencia de edad entre mujeres y varones de 8 años y quiere saber cuál es la diferencia de edad de supervivencia aquí en España, se lo pregunta al doctor Gestal. Y además quiere saber si puede haber una hipótesis entre la relación de la balneoterapia y el mayor uso de las mujeres. Hay una esperanza de vida entre mujeres. Que el mayor uso de mujeres en la balneoterapia. ¿Por qué? Y dice que también se ve el mayor uso del balneario en las mujeres en el estudio de COVID, donde el 65% también eran mujeres. Y él cree que esta prevalencia de mayor mujeres y el uso de balnearios y la supervivencia se puede relacionar. ¿Qué piensa el doctor Gestal de esto? Vale. Él lo que dice que la diferencia, es decir, la esperanza de vida entre mujeres y hombres es distinta, ¿no? Pregunta en España cuánto es la de mujeres con respecto a la de hombres. Y luego, de esos 8 años que vivimos más las señoras que los señores, ¿o? Un poco menos. Sí. Un poco menos. ¿Cuánto es un poco menos? Pues sobre 4. 4 años menos. No más. Menos viven los señores que las señoras. Y si el tratamiento en un balneario, cuando habla del beneficio en el sexo femenino, podría estar un poco sesgado, corrígeme Lorena, porque el balneario es más utilizado por las mujeres. Bueno, yo quería... Le falta esto. Yo le agradezco la pregunta porque me da la oportunidad para decir algo. Efectivamente, hay una mayor frecuentación femenina, seguramente, de los balnearios, pero lo que yo querría, y un poco el mensaje que yo querría
quería transmitir con mi intervención es que el balneario va a poder ayudar al envejecimiento saludable, pero no porque una persona vaya al balneario para decir yo quiero envejecer saludablemente, sino aprovechando que todas las personas que van al balneario en la consulta médica inicial, que hay que ver, hay que valorar si alguna de ellas pues presenta algún perfil o algo que haga pensar que tiene factores de riesgo para fragilidad, para desarrollar la fragilidad, ese diagnóstico que es mandarle levantar, sentar, caminar unos pasos, que es muy sencillo de hacer, poder hacer ese despistaje en aquellos pacientes que muestren algún signo, alguno de los criterios que yo presentaba. Creo que eso es muy importante el realizarlo, y eso supondrá una mejora de la salud y un envejecimiento más saludable, un diagnóstico precoz de la fragilidad, que de eso se trata, y las medidas de prevención de la fragilidad a todas las personas que acudan al balneario y que puedan ser susceptibles de esta intervención, del mensaje que yo quería transmitir. Bueno, Rosa, ¿Hablo yo también? o No, a mí no me Antonio, preguntó. no. Yo quería participar Sí. sobre el comentario de por qué en el estudio nuestro hay más mujeres que hombres. No lo pregunto. Bueno, pues lo digo yo. Ah, Él no, participa. pero no sé. Aprovecho eso Él participa. para comentarlo y hago una reflexión en alto, ¿no? ¿Por qué tenemos un 60% de mujeres y un 40% de hombres? No creo que sea porque la esperanza de vida en España sea mayor y haya más mujeres que hombres, por lo que venga más usuarias del sexo femenino a nuestros balnearios. En el caso particular nuestro, de nuestro balneario, que yo no tengo el día a día de la operativa de otros, pero en nuestro caso, a mí por mi consulta, que paso todas las semanas, vienen más mujeres que hombres, pero no porque el hombre haya fallecido, sino que el hombre no quiere venir al balneario y viene ella con una amiga. Y los maridos se quedan en casa y vienen ellas. Ese es un perfil mucho más común que el que venga un hombre solo. Vienen también hombres solos, pero mucho más raro. Vienen muchas más personas del sexo femenino solas al balneario. Bueno, la gran mayoría son parejas. La gran mayoría son parejas y es cierto que como tenemos un cliente muy fidelizado, que le gusta repetir y que te suele repetir la cura todos los años, cuando su cónyuge fallece, muchos de ellos siguen viniendo. Hacen el esfuerzo porque les cuesta horrores y hasta se sienten culpables por venir, aunque no esté el marido o la mujer, pero siguen viniendo de manera individual porque es algo que entienden que tienen que seguir haciendo, a lo mejor ya no por un uso terapéutico, sino por un uso social de ese programa, porque conviven con otras personas de las mismas patologías, de la misma edad, con sus mismos problemas, y eso les hace también, de hecho, nos ha sorprendido que un 15% de los que vienen a los balnearios de Galicia vienen sin una motivación terapéutica, vienen por prevención. Por prevención. Sí, yo añado. No, el que haya también más mujeres, el 60%, dentro de la principal patología, que es la reumatología, hay mayor incidencia de patología reumática, sobre todo artrosis, en mujeres que en hombres. Y esto está así. Entonces, también es otro factor que influye, ¿no? Creo yo, importante. Es un 60-40, según los datos que hemos analizado. 60% mujeres, 40% varones, ¿no? Yo solamente quería apuntar, cuando antes hemos hablado de los estudios de inmunidad que se estaban ahora haciendo y el termalismo, ¿no? Y el efecto de la cura termal y cómo incide en esa inmunidad o innata o adquirida, etcétera, eso es envejecimiento saludable. Quiero decir que se trata de que si nosotros pudiéramos tener más
posibilidades de investigar claro, en este campo sería ideal. Y eso es lo que representaría la calidad del envejecimiento y el retraso en llegar a la fragilidad. Vale. Luego, una vez que se llega a la fragilidad, pues la balneoterapia tendrá sus acciones, yo creo que un poco más profesionalizadas. Sí, y está claro, ¿no? En el envejecimiento hay esa... justo la inflamación, crónica, el envejecimiento inflamatorio, ¿no? Que, bueno, si se puede tratar también con curas termales, va a prevenir que luego se desarrollen patologías en un poquito, seguramente, ¿no? Un poquito. Se quitó esto. Hombre, No. para No. Lo que quiero decir es que están ahora surgiendo trabajos y estudios con respecto al efecto que tiene la cura termal en el sistema inmunitario. Entonces, en el organismo, lo que se traduce en el organismo es que nosotros vamos a envejecer a lo mejor más y mejor, en esa prevención de la fragilidad. La cura termal en ese ámbito, a eso me refería. No al ir al balneario en una cura termal clásica con los baños o la cura hidropínica, etcétera, para tratar el reumatismo, sino en este otro ámbito que se está indagando ahora y que es muy interesante y que lo ideal sería poder investigar más en ese campo. Vamos, sí, y yo creí que entendía que si había fragilidad, que ya el balneario tenía poco que hacer. Yo creo que no, que el balneario tiene mucho que hacer y por tanto ese diagnóstico precoz de la fragilidad en el balneario debiera de establecerse como algo porque va a permitir poder recuperar y, por ejemplo, aspectos de movilidad, aspectos de equilibrio, trastornos cognitivos. El balneario va a poder hacer, tenemos prácticas de la hidrocinesiterapia, tenemos y también talleres para la estimulación cerebral. El balneario yo creo que es importante, aunque la gente no vaya. Vengo aquí para envejecer saludablemente, que es posible que no, pero yo vengo aquí porque tengo estas patologías, entonces hay que detectar, ese es lo que yo querría transmitir claramente, hay que detectar precozmente la fragilidad, porque la fragilidad es prevenible, es reversible en ese momento, se puede recuperar. Si ya pasamos a la discapacidad, a partir de ese momento ya no hay una recuperación. Yo quería puntualizar también una cosa al respecto del debate. Hay polémica. No, pero porque no nos quedemos con la idea de que solo es termalismo si tenemos un beneficio terapéutico. El termalismo es todo. Desde el que viene un día como el que viene 5, que tiene resultados terapéuticos o vienen por un objetivo lúdico y no conseguimos ese beneficio. Pero yo entiendo que el termalismo es todo. Ahora, que no le podemos llamar terapéutico, completamente de acuerdo, porque el terapéutico es a partir de todo ese sistema inmune, necesitamos un número de días. Pero no caigamos en la idea de que no podamos hacer programas termales para que venga la gente al balneario un fin de semana, 2 días o 5, que vengan cuando quieran, no hay ningún problema. Ahora, con la idea de que no pretendan mejorar de su patología artrósica con un fin de semana, correcto. Pero que tiene otro tipo de beneficios sociales, lúdicos, o que esté allí el abuelo con el hijo y con el nieto en la misma piscina y que eso es beneficioso para todos, pues el abuelo se queda 9 días y los otros vienen 2 y que no creamos o que no lancemos el mensaje de que no se puede venir al balneario aunque no sea por un motivo terapéutico, que también pueden venir. ¿Estamos de acuerdo, Paco, o no? ¿Me dejas o no? Correcto. Es un tema de denominación. Bien. Muy bien, ¿alguna pregunta más?
Sí, mi pregunta iba encaminada al doctor Figueroa de cara a las diferentes terapias, de recuperación en la patología del ictus. Si esas diferentes terapias que se han comentado con la evidencia van más encaminadas hacia una recuperación de la funcionalidad previa que tenía el paciente o a un camino de evitar secuelas como consecuencia del ictus. No sé si se me entiende la pregunta. Bueno, un proceso rehabilitador en general, ¿no? Hablo en general, hay un principio y hay un final, ¿no? Y después una situación, un planteamiento de mantenimiento. Estas terapias que yo comenté antes están en el periodo subagudo, es decir, en la fase subaguda crónica, pero para mejorar funcionalidad, no para de alguna manera hacer una situación de mantenimiento. Estos han demostrado beneficio en funcionalidad, lo decíamos antes, en fuerza, equilibrio, control motor, etcétera, pero a ver, no se trata de esto de decir, no, tuvo un ictus hace 10 años y no es eso. Tuvo un ictus hace 6 meses y ahora podemos trabajarlo, ¿no? Doctor Salvador. Sin entrar en polémicas, yo quería matizar un poco la relación a lo que dijo el profesor Maraver y lo que dijo Antonio Freire. Yo creo que terapéutico es todo lo que se prescribe bajo un profesional médico, ¿no? Entonces, entiendo que no puedas llamarse cura termal quien no cumpla esos días de estancia en un centro termal. Pero creo que es terapéutico si yo recibo una asociación de pacientes de Parkinson y me dice que solo puede venir 5 días a la semana y le hago un tratamiento, una terapia acuática, yo creo que estamos haciendo una terapia. Evidentemente, cuando vienen y aprovechan una estancia, esa misma asociación, una estancia con el programa de Inserso y están 9 días, evidentemente que el efecto va a ser mayor. Pero yo creo que no podemos renunciar al término terapia, terapia acuática, terapia termal. No le podré llamar una cura termal con la estancia de los 10 días o los 14 días o lo que sea con todo el ambiente balneario, pero yo creo que sí que no podemos dejar ese término de quien está 5 días está haciendo unas vacaciones nada más, porque los tiempos cambian y la gente tiene compromisos, tiene complicaciones y puede estar determinados días. Hay revisiones en Parkinson que comparan sesiones de 3 días en la semana y hacen 5 o 6 semanas y tienen unos efectos. Entonces, yo creo que lo terapéutico tiene que ser una prescripción por un servicio médico y a partir de ahí podemos discutir si le llamamos cura termal o no se lo podemos llamar. Pero si no, estaremos reduciendo la capacidad de atender a muchas personas que su estancia en un centro termal, sean los días que sean, pues no pueden obtener un beneficio que de otra forma sí que lo tendrían. Muchas gracias. Beneficio tendremos, por supuesto, pero no podemos llamarle que gracias a la estimulación del sistema inmune y que gracias al termalismo. Una cosa es tratar a la enfermedad y otra cosa es tratar al enfermo. Claro, entonces es lo que decimos. Al tratar una enfermedad, la enfermedad de Parkinson, en un tratamiento de hidrocinésiterapia, pues tendrá un protocolo, unos resultados, ver qué indicadores. Y luego tratas al enfermo de Parkinson, eso es lo que decimos, que va a 5 días, que tienes ese tiempo, que le prescribes a lo mejor una hidrocinésiterapia y que a ese enfermo le benefician algo. Yo creo que un poco esa es la discusión que estamos teniendo, que también lo vemos en nuestros balnearios cuando trabajamos. Vemos a pacientes que tienen una limitación de días o una disponibilidad de hacer unos días a lo largo de las semanas o solamente pueden hacerlo en un... Entonces, por eso digo que una cosa es el tratamiento de la enfermedad y eso a nivel de investigación, pues otra cosa es el paciente.
¿Y qué queremos conseguir con el tratamiento del termalismo en el Parkinson? Que me imagino que es otra cosa distinta que el tratamiento farmacológico o tal. Y eso es lo que hay que ir replanteando. Sí, bueno, pero yo creo que tenemos que tener claro que no tratamos enfermedades, que tratamos enfermos. Bien. Y tienes que ver las condiciones de ese enfermo y lo que puede usar y lo que le puedes ofrecer. Lo ideal siempre es enemigo de lo mejor, ¿no? Entonces, yo creo que están muy bien los programas reumatológicos, los dermatológicos, los que queramos, pero al final tenemos delante una persona con su enfermedad, cómo lo lleva, con sus posibilidades de venir, y desde un punto de vista ético yo tendré que ofrecerle lo que le puedo ofrecer y decirle qué objetivos puedo obtener, ¿no? Correcto. Me parece que eso... Estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. En eso estamos todos de acuerdo. A mí me parece muy complicado. Sí, no sé si... Yo quería simplemente puntualizar. Es cierto, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, pero es cierto que no le podemos llamar terapéutico, porque cualquier programa de ejercicio, y Jesús, y Suso, bueno, que es como lo conozco yo, nos da mínimo 10 semanas para que se obtenga algo de efecto. Ejercicio en el agua o sin ser en el agua. Él lo sabe, que es rehabilitador mucho mejor que yo, pero cualquier estudio que hagamos, en concreto uno que hemos hecho de fibromialgia en un balneario, fueron 3 meses, 3 días a la semana con ejercicio. El ejercicio no hace efecto en 5 días. Que uno tiene un programa de 5 días e intente ofrecer lo mejor que tiene, bueno, pero no puede decir esto es terapéutico, es cierto, pero mal no le va a hacer, eso está claro. Pero decir que voy a obtener beneficios, bueno, creo yo. O sea, digo, voy a mejorar a estas personas con Parkinson haciendo el ejercicio en el agua. Necesito 10 semanas mínimo para empezar a obtener beneficios. ¿No? O, bueno, sí. Corrígeme si me equivoco. Yo hablo de lo que es de tal. A ver, planteemos que el ejercicio físico como tal es lo que tiene mayor evidencia que cualquier medicamento. Cualquiera, el ejercicio físico tiene más. El ejercicio físico tiene evidencia 1A, sea en tierra, sea... Pero una cosa está clara. A ver, una cosa es mejorar capacidad aeróbica y otra cosa es recuperar secuelas de un paciente neurológico. Nosotros, quiero decir, un ictus nos lleva 6 meses. 6 meses. Todos estos estudios, todos superaban o estaban en torno a los 3 meses. 3 meses, sí. No hacía falta, es verdad, que algunos estudios son a días alternos o 2 días a la semana, ¿no? No hace falta, y eso también lo hacemos nosotros, en función del paciente. Es decir, lo que tenemos que hacer es una medicina personalizada en función de eso. Pero, claro, yo, con todos los respetos, en un fin de semana no se puede recuperar una secuela neurológica. Yo creo que ya. Vamos a... es que vamos fatal. Vamos en tiempo entiendo, ya. Sí, perfecto. Vale, vamos en no tiene tiempo. nada que ver una cosa con la otra. Tenemos que cerrar ya la presentación. Este tema se puede discutir luego. Ahí estamos. Yo creo que todos nos entendemos y hay que empezar a utilizar un lenguaje mucho más concreto, académico para unas cosas o mucho más divulgativo para otras. Creo que eso es lo que hay que hacer. Pero bueno, doy por cerrada la sesión que tenemos. Gracias a todos por haber venido y nos veremos pronto. Muchas gracias. Gracias a todos.